Tengo una palabra hoy que el Señor me estuvo dando y quiero compartirla con ustedes. Y, y viene a relación de dos protagonistas del Antiguo Testamento que es conocido por todos los lectores bíblicos, los cristianos, que nos señalan al Cristo terrenal y al Cristo celestial. Nosotros tenemos una imagen muy fuerte del Cristo terrenal y no así del Cristo celestial. Y son Job y Salomón. Si yo les digo a quién eligen como quién quieren ser, los que sabemos la historia, como Job no queremos ser nadie por todo lo que sufrió, y Salomón fue multimillonario, ¿sí? Nunca hubo ni habrá un rey con tantas riquezas como Salomón. Job y Salomón. Entonces la pregunta que hago es ¿por qué ambos son emblemas contrapuestos de Cristo? ¿Y qué nos enseña la palabra con respecto a nosotros para estos días? Por fin lo vas a saber más que Job y Salomón. Entonces, el primer punto es entender que Job, con su sufrimiento y perseverancia, señala al Cristo terrenal. Si cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento los sufrimientos de Job, como lo que él sucedió, para los que no saben, murieron en un solo día todos sus hijos, tenía 10 hijos, murieron todos. Perdió todo lo que tenía, sus riquezas, ganado, camellos, cabras, ovejas, vinieron bandas armadas y arrasaron con todo. Perdió todos sus bienes, sus propiedades, perdió absolutamente todo. Y no solo eso, sino que le apareció una enfermedad en el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Una llaga que le producía dolor y que lo dejaba casi como un leproso. Así que todo eso le sucedió de repente como fruto de una lucha espiritual, porque la Biblia habla que Satanás quiso tocarlo. Pero yo quiero que hoy miremos a Job y dejemos un poco el sufrimiento, que nadie quiere tener y ser parecido a Job, y ver la perseverancia. Él fue constante, fue perseverante, aguantó. Y Santiago en capítulo 5, versículo 10, escribe y dice, sigan el ejemplo de paciencia y sufrimiento de los profetas que hablaron. Pongamos el versículo, por favor. De los profetas que hablaron en el nombre del Señor. A ellos les decimos afortunados porque resistieron. Y ahí está. Ustedes han oído de la paciencia de Job y saben el buen final que el Señor le dio. Entonces, la paciencia. La idea del Nuevo Testamento es que veamos la paciencia, no el sufrimiento. Nosotros nos quedamos con el sufrimiento y queremos no sufrir. Queremos saltar los sufrimientos. Entonces, enfoquémonos ahora a la paciencia y a la perseverancia con la que él atravesó esos problemas y el buen final que el Señor le dio. Si podemos prender el aire acondicionado, gracias. El buen final que el Señor le dio. Entonces, contextualicemos. Cuando hablamos con Job nos quedamos en la historia del Antiguo Testamento y nos impacta el sufrimiento, pero acá habla del buen final. Porque Jesús pasó lo mismo. Isaías 53:3 dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Entonces está hablando acá que Jesús fue un varón de dolores, un varón que supo sufrir. Decí conmigo, hecho para el sufrimiento. Entonces cuando vivimos esto, nos damos cuenta que el Cristo terrenal está muy aumentado por Hollywood y todas las películas en el sufrimiento. Fue varón de dolores. Mateo 20, 18 y 19 dice, ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley
Y ahí viene, dice, ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces, esta es la parte del sufrimiento. Entonces, Job es sufrimiento, pero es paciencia. Jesús sufrió, pero soportó. Lo condenaron a muerte, lo entregaron, se burlaron de él, lo azotaron, corona de espinas, blasfemaron, se burlaron de él, hicieron de todo, lo golpearon con vara, no saben, lo lastimaron y finalmente lo clavaron en la cruz y lo mataron con una lanza y murió asfixiado. ¿Sí? En esa posición, colgado de los clavos, se moría por asfixia. Así murió Jesús, pero dice, resucitó. Entonces ahora nosotros nos enfocamos, su final fue bueno. Entonces hablamos de Job, y Job es una imagen del Cristo terrenal que vino, que fue hecho para sufrir, que fue hecho para morir, que fue hecho para que lo condenen a muerte. Pero Salomón, y ahí entra Salomón, nuestro segundo personaje. Salomón, con su gloria, señala al Cristo celestial. Entonces, cuando nosotros vamos a lo que es el Antiguo Testamento, encontramos lo que se llama marcas de diseño, que son huellas que el Espíritu Santo dejó para que nosotros, por la revelación del Espíritu Santo, podamos entender de qué se tratan, que no son solo historias bíblicas, sino que nos están dando un mensaje. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, útil para darnos un mensaje. Entonces, cuando leemos la palabra, como recién contaban las mujeres que están con los libros históricos, Esdras, Nehemías, no es solo una historia, sino que tenemos que encontrarle marcas de diseño de lo que Dios nos está hablando para nosotros hoy. En Primera de Reyes 10:23 dice, de modo que Salomón llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Gente de todas las naciones lo visitaban para consultarlo y escuchar la sabiduría que Dios le había dado. Salomón comenzó a acumular oro. Quise hacer la cuenta el otro día de la cantidad de oro que tenía y se me rompió la calculadora. Porque no pesaba como los que venden oro hoy por gramo. Salomón te pesaba por toneladas el oro. ¿Están escuchando? Toneladas. Los utensilios del palacio y de la casa del rey, tardó 20 años en nacer el templo y su casa, 20 años. No había utensilios de plata, porque dice la Biblia que en los tiempos de Salomón la plata era despreciada. El material, la plata, el metal era despreciado, porque todo era de oro, absolutamente todo era de oro. Leyeron lo que dice, ¿no? Llegó a ser más rico y más sabio que cualquier otro rey de la tierra. Y venían a consultarlo. Y hay una historia de una reina que vino atraída por su sabiduría con muchas preguntas, le trajo regalos, trajo muchas cosas, la reina de Saba, que vino a verlo, venían de todos lados para ver sus riquezas y su gloria. Fíjense el adornito que tenía, solo les digo este detalle, después lean ustedes cómo era Salomón. Tenía 200 escudos en su hall de entrada, 200 escudos de oro. Cada uno pesaba casi 7 kilos de oro. Cada escudo, y tenía 200. Y eso era para arrancar nomás. 200 escudos de oro y cada escudo tenía casi 7 kilos. 6.25 más o menos, según el cálculo. De oro puro. Así que imagínense, él recibía toneladas y toneladas de toda la gente. Él no hacía guerra porque tenía tanto poder que todos se le sometían y le pagaban tributo. En oro. En oro. En un viajecito que hicieron a Ofir, doy otro dato, para que vean lo que está diciendo, porque la Biblia te dice una cosa así nomás y llegó a ser más rico, y bueno, no. Pero cuando tomamos conciencia, armó unos barcos y mandó a Ofir, trajeron 15.000 toneladas de oro.
La mayoría iba para el templo. ¿Están entendiendo? No eran 15 kilos de oro, eran 15 toneladas de oro en el primer viajecito que hicieron. En Lucas 11:31 dice, el día del juicio, Jesús le estaba hablando a los que rechazaban su mensaje. Dice, el día del juicio la reina de Saba se levantará contra esta generación y la condenará porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. O sea que Jesús estaba hablando de él y dijo, ustedes no me quieren escuchar a mí. Pero la reina de Saba, como lo leemos en castellano, vino, dice, de lejos para oír la sabiduría de Salomón. Y ustedes me rechazan, se niegan a escuchar. En Hechos capítulo 1, versículo 9, dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube. Ahora yo quiero que vos veas este concepto que el Señor nos está hablando, que nosotros estamos, cuando oramos, nos hacemos una imagen de un Jesús terrenal, de un Jesús que está sufriendo, y Jesús ya no es un Jesús terrenal. Iglesia, Jesús ya no es un Jesús terrenal. Ya Jesús pasó el sufrimiento, ya Jesús pasó los dolores y ahora está en otro estado. Dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Y primera de Pedro 3:22 dice, ahora Cristo ha ido al cielo. Decí conmigo, Cristo ha ido al cielo. Decí conmigo, Cristo ha ido al cielo. ¿Dónde está Cristo? ¿Y por qué tenés una imagen de Cristo terrenal? Es tan fuerte nuestra cultura que cuando hablamos de Jesús, pensamos que Jesús anda con una bata blanca larga, con barba, sufriendo. Y tenemos esa imagen. Pero la Escritura, ¿qué nos dice? Hey, Cristo dejó de ser terrenal. Cristo murió y resucitó. Lo digo otra vez, Cristo murió y resucitó. ¿Cuántos lo creen? ¿Me pueden ayudar con un amén? Cristo murió y resucitó. Porque si nosotros no creemos esto, estamos mal enfocados. Entonces tu oración está centrada en un Cristo terrenal. ¿Y a dónde fue? Dice, Él está sentado en el lugar de honor, al lado de Dios, y todos los ángeles, las autoridades y los poderes aceptan su autoridad, es decir, se someten. Entonces, mi tercer punto es que Cristo, que Jesús, su nombre compuesto Jesucristo, nos dio en la cruz gracia, en Job, en el sufrimiento, en el dolor en la carne, en la situación de tener algo, valorar y perderlo. Cuando perdemos algo, cuando se nos rompe algo, cuando se incendia una casa, cuando uno pierde dinero, cuando se rompe algo. Y Él lo perdió todo. Y sobre todo perdió a sus hijos. Cristo nos dio en la cruz gracia. Entonces, al pasar por ese sufrimiento, al pasar por ese dolor, a pasar por ese momento tan difícil en la cruz, allí nosotros recibimos gracia. Y en esa gracia tenemos que vivir. Y en el trono nos dio gloria. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Entonces no nos quedemos solo con que murió. Jesús murió, pero resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Recomiendo la prédica Intercesor que está en nuestras plataformas para poder entender esto. En Efesios 1:7 dice, seguime en esta, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Entonces, en la cruz, en el sufrimiento, dice que compró nuestra libertad. O sea que nuestra libertad no depende de nosotros, no depende de una organización humana, sino depende de la cruz, de lo que Jesús sufrió en la cruz, esos clavos y esa muerte en la cruz. Y en Efesios 3:16 dice, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu.
Hoy en un momento de la reunión yo pregunté, ¿quiénes quieren recibir esa fuerza de parte de Dios? Es decir, que Dios nos puede fortalecer con poder. No sé si vos estás leyendo ahí. En nuestro hombre interior, es decir, adentro. Hoy en la oración corporativa de la mañana del domingo estuvimos hablando que nosotros podemos estar en medio de un desierto, como estaba en el Salmo que leímos David, y él allí estaba con sed, porque estaba en un desierto, estaba con sed de agua, pero él dice, tengo más sed de Dios. Y tenía sueño, pero dice, de madrugada me levantaré a buscarte porque tengo más sed. Entonces está en el hombre interior, está en nosotros. Vos podés estar en este momento con una enfermedad, pero podés ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Que nos dé, decí conmigo, nos dé. Decí conmigo, nos dé. Entonces tenemos que nosotros entrar a este tiempo de pedirle al Señor que nos dé por estas dos cosas, por lo que significan Job y Salomón. Toda su gracia, su gloria. Pero Salomón no le llega ni a los talones a Cristo. Es decir, que nosotros ahora por la muerte de Jesús y del Cristo terrenal podemos acceder a las riquezas de su gloria, porque Él murió pero resucitó. Él murió pero fue levantado y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Y ahí dice el Espíritu Santo. Somos sostenidos por el Paracletos terrenal, es decir, que acá en la tierra ya no está Jesús, pero está el Espíritu de Dios. Está el Espíritu Santo que quiere venir a ayudarte. Y el Señor nos está hablando concretamente a nosotros en este tiempo, que quiere ayudarnos en nuestras oraciones, que aprendamos a orar. Así como los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, ahora vos tenés que pedirle al Espíritu Santo, enséñame a orar, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Riquezas de su gloria. El ser fortalecido en nuestro hombre interior. Así que, anótalo ahí. No importa tu sufrimiento, lo que vos estás viviendo. Comenzá a pedirle al Señor y a recordarle al Señor las cosas que Él prometió, las cosas que Él te dijo. Comenzá a declarar cuando orás, declarar en fe, en esta conexión que estamos, Espíritu Santo, con nosotros acá en la tierra y el Cristo celestial intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Declarar con fe y orar. Así, pastor, usted es fácil al decir esto. Tengo muchos testimonios. Voy a contar uno que el Señor puso en mi corazón. Hace unos años, cuando iniciamos el pastorado, al comienzo, allí, se desató una tormenta muy fuerte espiritual para nosotros, física y especialmente para mi esposa. Un tumor apareció rápido en el ovario izquierdo. 7 centímetros por 5, reacción antígeno positivo. ¿Saben lo que es la reacción antígeno? Es cancerígeno. La urgencia de operar ya, dolores. Se vino la noche, la tormenta, algo inesperado. Y en el momento que yo recibí esa noticia, mientras iba yendo hacia un colegio a dar clases, esperando el resultado de esos estudios, y cuando estuvo la confirmación que los médicos dijeron que estaba allí, que estaba ese tumor, que había que operarlo de urgencia. En ese momento yo le dije a ella, corto y ya te llamo. Y declaré, y dije, Señor, oré con fe. Dije, Señor, declaro que esto va a ser para tu gloria. Y que si está, porque ya lo puse en duda a lo que dijeron los médicos. O sea, ya tomé el control. Porque cuando los médicos nos tiran un diagnóstico, salimos destruidos. Pero dije, si es cierto y si está, ordeno ahora que desaparezca en el nombre de Jesús. Y escuché la voz del Espíritu Santo que estaba ahí conmigo. Me dijo, esto va a ser para mi gloria. Y volví a llamar y le dije a mi esposa, ella es testigo, esto va a ser para la gloria del Señor. Pero no sucedió ahí inmediatamente. Los dolores seguían, aumentaban, las complejidades estaban, se preparaba todo para la cirugía, la obra social ya estaba preparada, ya estaba todo, la cirujana, el equipo médico. Pero ahí estaba, poner el versículo otra vez, que nos dé, conforme a las riquezas de su gloria.
el ser fortalecido. Eso es lo primero que yo recibí. Ser fortalecido para poder enfrentar una noticia de este tamaño. Una noticia así tan negativa, tan fuerte. Que te digan que tu esposa tiene un tumor, que la reacción antígeno dio positivo, que hay que operar, que los pronósticos no son buenos. Lo primero que recibí es ser fortalecido con poder en el hombre interior. Y estaba preocupado, pero me ocupaba de orar. Y mientras ella dormía muchas veces a la noche, yo estaba despierto y ponía mis manos sobre ese lugar donde estaba el tumor y le decía: en el nombre de Jesús te vas, en el nombre de Jesús te vas, en el nombre de Jesús te vas, en el nombre de Jesús desapareces. Y caían mis lágrimas, pero yo estaba fortalecido por el Señor en mi interior. En el nombre de Jesús te vas. Se levantaba y seguía los dolores, pero yo seguía orando. Y yo creo que cada día que yo impactaba con esa oración, ese tumor era sacudido. Ese tumor era sacudido. Ese tumor iba siendo impactado. Día tras día, esa oración, esa declaración. Y seguía y seguía. Y cuando llegó la fecha de la cirugía, ella dijo, entró en fe, dijo: voy a esperar una semana más. Y la doctora de cabecera dijo: no lo hagas. Mira que bajo tu responsabilidad esto está aumentando. Te vas. Dijo: vamos a hacer un nuevo estudio. Pasó esa semana y se hizo un estudio y el tumor no estaba. Se hizo el segundo estudio y el tumor no estaba. Se hizo un tercer estudio y el tumor no estaba. No estaba porque el Señor obró y sacó, desapareció. Yo creo que en cada una de esas oraciones que estábamos fortalecidos en el poder del Espíritu en nuestro interior, las riquezas de Dios venían hacia nosotros. Y en un momento determinado llegaron a ese tumor y dijeron: tumor, te tenés que ir ahora, porque hay un Cristo celestial que ha pagado el precio en la cruz y ha llevado nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por sus llagas fuimos sanados. Dáselo fuerte para la gloria de Dios. Y el tumor se fue y la sanidad vino y la reacción antígeno dio negativa. Y la gloria es para Dios. Y la gloria es para Dios. Y la gloria es para Dios. Él nos fortalece. Él nos fortalece en el hombre interior. Y podemos tomar de sus riquezas. Persevera en el sufrimiento, iglesia. Persevera en el sufrimiento. Sigue orando. Que la oración no pare. Que la oración no se detenga. Que nadie te detenga en la oración. Ni un pronóstico médico, ni lo que estás viendo. Sigue adelante, iglesia. Ese es el mensaje que te vengo a traer. Mira el sufrimiento de Job, cómo Dios le dio la victoria al final. Así también te dará a ti la victoria. Así también te dará a vos, argentino, la victoria. Así también te dará a ti la victoria, donde qué país estés viendo, porque Dios está en todos los países, en todos los lugares. Más que Job, más que Salomón, Jesús. Nuestro Jesús murió, resucitó y ahora está en la gloria y tiene riquezas para vos. Vienen en camino, no lo pierdas, no lo pierdas. Al final la victoria está. Al final la victoria va a estar en tu matrimonio. Que alguien lo agarre esta palabra. Al final esa victoria va a estar en tu matrimonio. Al final esa victoria van a estar en tus hijos. Al final esa victoria va a estar en nuestra iglesia. Al final en nuestra familia esa victoria va a estar. Porque tenemos a alguien más grande que Job, alguien más grande que Salomón. Su nombre es Jesucristo, el Cristo celestial que fortalece nuestro hombre interior. Recibe la fuerza de Dios en esta noche. Salí de acá fortalecido para enfrentar el sufrimiento. No le tengas miedo al sufrimiento. Nos molesta, pero cuando pases por las aguas y por el fuego, dice el Señor: yo estaré contigo. Ni las puertas del infierno podrán contra mi iglesia. Así que, iglesia, regocíjate en esta noche, créele al Señor, recibí esa fortaleza en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Dáselo fuerte al Señor.